Préstame un sentimiento. Préstame un sentimiento. Y tiene tu foto. Anda, Homero, ríete de mí. Ya me reí. Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y les doy nuevamente la bienvenida al podcast que no debes de pagar para ver como si estuvieses rentando algo. Lo que nos trae el tema de hoy. Como siempre, no olviden dar like, comentar, suscribir y compartir. La comedia romántica o rom-com es un subgénero dentro de la comedia, donde el humor y la historia está centrado en las situaciones y errores que sufren los personajes en un intento de conquistar su amor o descubriendo que efectivamente están enamorados. ¡Carta para Tulio Triviño! Telegrama para Tulio Triviño. Correo para Tulio Triviño. Tulio, tienes un email. Ejemplos de esto hay de sobra, como películas como La Propuesta, 500 días con ella y Como si fuera la primera vez. Aunque también pueden hilvanarse a otros géneros dependiendo de la ejecución, como en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, o quizás posiblemente Scott Pilgrim. Aún dentro de una sitcom, no es extraño ver una subtrama romántica volviéndose el pilar de una serie o un punto importante, como lo fue con Ross y Rachel en Friends, Ted Mosby y Robin en Cómo conocí a tu madre, o Fry y Lila en Futurama, entre muchos otros ejemplos. Una vez dicho esto como introducción, podemos entrar a lo que es el tema de hoy. El anime Rent a Girlfriend, Kanojo Okarishimasu en Japón, traducido como Novia de alquiler, es una obra de Reiji Miyajima, que inició en el mundo impreso del manga en la Weekly Shonen Magazine el 12 de julio de 2017. El anime es producido por TMS Entertainment, estudio conocido por adaptaciones en anime de Detective Conan, Lupin III, La Rosa de Versalles, Las Guerreras Mágicas, Doctor Stone, entre muchos otros. Los protagonistas de esta historia son Kazuya y Chizuru. Kazuya es un joven universitario, quien, tras sufrir una dolorosa ruptura amorosa, intenta llorar sus penas al contratar un servicio de novia de alquiler a través de una aplicación, conociendo a Chizuru, una bella pero temperamental chica con la cual Kazuya termina enamorándose perdidamente, y que, por coincidencias del destino, terminan casi siempre en situaciones en las que ambos deben de fingir ser una pareja. Por ejemplo, descubren que son vecinos de departamento, estudian en la misma universidad y que sus abuelas son mejores amigas cuando los encuentran en el hospital, obligando a ambos a continuar con la relación de alquiler. Pese a ello, cada situación que ocurre, cada problema y cada momento de debilidad parece acercarlos más y más, al punto de nublar la idea de que esta realmente siga siendo una relación por transacción. El concepto en sí de la serie, el de una novia de alquiler, está basado en los conceptos del Enjokosai y Papakatsu, traducido como cita asistida o por compensación en el primer término, y Sugar Daddy para el segundo, conceptos que a simple vista pueden ser considerados como extremadamente tabús, ya que muchos lo parecen asociar a la prostitución, y es que bajo términos puntuales, se centra en el concepto de mujeres jóvenes teniendo citas con hombres mayores de edad a cambio de una compensación monetaria o bien algún bien como alguna prenda de ropa. Sin embargo, pese a la connotación de estos términos, es enfático en mencionar que este tipo de actividades no necesariamente tienen que ver con un tema sexual, creando una especie de punto medio en cierto sentido. Cual sea el caso, según lo que he podido estudiar, la razón más recurrente de iniciar estas actividades por parte de las chicas es con tal de ganar un poco de dinero. Y ojo que esto no solamente es exclusivo con mujeres, sino que también puede pasar con los hombres. En estos casos se llaman Yaku en Yokosai. Y el contrario de Papakatsu sería Mamakatsu, que es bastante explicativo. La masificación de estas actividades fue producto de la explosión de la burbuja financiera inmobiliaria que vivió Japón entre 1986 a 1991, un tema que mencioné brevemente en el video de Kirby. Pese a ello, el autor mencionó en una entrevista con la editorial Kodansha que la idea de hecho proviene de un artículo noticioso de China, donde es popular rentar una novia después del año nuevo para presentarla frente a familiares. Esto con tal de apaciguar la presión generada en la gente por no encontrar una pareja. El mismo Miyajima dijo en la entrevista que rentó una novia con tal de investigar sobre el trabajo,
cómo llegaron a ese trabajo, cómo son tratadas y cómo finalmente siguen siendo personas dentro del personaje de una novia de alquiler. Una vez dicho esto, en vez de centrar el tema por el lado más cínico o sórdido del Enjokosai, la serie parece simplemente tratarlo como el medio para un fin, o como el enganche para iniciar la relación de los personajes, y cuán compleja esta se vuelve producto de las mentiras, el miedo, la inseguridad, la lujuria, y por sobre todo, la soledad de nuestros protagonistas. Y es que todos fuimos jóvenes alguna vez, con las hormonas alborotadas, inseguros de nuestro lugar en el mundo, con la esperanza de que hubiese otra alma con quien compartir lo bueno, lo malo, y recuerdo que estoy hablando de una rom-com, no de Neon Genesis Evangelion. Aún, junto con ser un rom-com, la serie va por un estilo de historias más relacionadas con el slice of life. No hay grandes aventuras de fantasía o cosas sobrenaturales, más allá de la imaginación picaresca que Kazuya puede tener, estando en cambio contenido en lo que es la cotidianidad. No hay extraterrestres o un harem sobrenatural con un chico más común que el pan con mantequilla. En cambio, se podría decir que va por la otra dirección, con gran parte del drama centrado en las inseguridades y mundo interno de Kazuya. Esta es un arma de doble filo, ya que si bien puede llegar a ser rápidamente cansador al tener que escuchar su incesante temor de no ser lo suficientemente bueno para Chizuru, he de admitir que uno puede llegar hasta sentir empatía por lo mismo, por el temor al rechazo. Bajo el otro lado de la moneda tenemos a Chizuru, un personaje que es mucho más de lo que aparenta. Es extremadamente fácil de tachar a la chica como una doble cara que se aprovecha de la situación financiera de Kazuya, al fingir ser una novia de alquiler, algo que la misma serie también ha hecho mención en al menos una ocasión. Pero en cambio, la serie es lista en presentarla también como un personaje humano más, alguien con sus propias inseguridades, temores y que trata de mostrar una barrera de frialdad y cinismo para cubrir lo que ella considera como sus debilidades. En resumen, ambos personajes son más similares a lo que quisieran admitir. Fuera de ambos personajes, tenemos también al elenco secundario, algunos de los cuales muestran razones de por qué nuestros protagonistas son así. Está la familia de Kazuya, encabezado principalmente por su abuela, quien prácticamente ve a su nieto como un caso perdido, al punto de tener una novia como Chizuru siendo el equivalente de un ángel cayendo del cielo. Kibe, el mejor amigo de Kazuya, que empieza a molestarlo y tratarlo como un pervertido la mayor parte del tiempo, se preocupa por él y su familia, y quiere que la relación con Chizuru funcione, sin saber los detalles claros de esta. Y quizás las miembros más importantes del elenco para la serie, las otras chicas de este harem, teniendo primero a Mami Nanami, la exnovia de Kazuya, quien, pese a haber terminado con él, no puede evitar en insultarlo, tentarlo o hacerlo mirar en menos en frente de los demás. Ella parece no poder comprender que Kazuya pueda tener una novia tras ella, y busca la forma sistemática no solo de que terminen, sino de quebrar a otros emocionalmente. Todo escondido en una pantalla de... ¡Pura coquetería! ¡Oh! Luego tenemos a Ruka, una estudiante de secundaria que está perdidamente enamorada de Kazuya, al punto de prácticamente considerarse como novia de prueba, y que no puede evitar sentir profundos celos contra Chizuru. La razón de su enamoramiento tiene que ver con que ella padece de bradicardia, una frecuencia cardíaca más baja de lo normal, es decir, bajo las 60 pulsaciones por minuto, la cual solo parece estabilizarse cuando se encuentra cerca de Kazuya. En tercer lugar tendríamos a Sumi, una compañera de trabajo de Chizuru en la agencia de novias de alquiler, con la peculiaridad de ser una chica extremadamente tímida, al punto que usualmente no habla y bien podría ser el personaje más puro de toda la serie. I've only had Arlo for a day and a half, but if anything happened to him, I would kill everyone in this room and then myself. Finalmente tenemos a Mini, un personaje que saldría mucho después en la serie, que sería la vecina de Kazuya y Chizuru en el edificio de departamento, quien actúa como el representante del público de la obra, viendo cómo avanza la relación de los protagonistas. Al momento de la realización de este video, Rent a Girlfriend aún se mantiene en publicación, con 39 tomos del manga distribuidos comercialmente y más de 360 capítulos publicados. Con respecto al anime, este inició sus transmisiones el 11 de julio de 2020 en el canal GNN, Japan News Network, y cuenta con 3 temporadas, cada una de 2 episodios, dando un total de 36,
los cuales se encuentran disponibles en la aplicación de Crunchyroll, no solo subtitulados, sino que además con un doblaje latino. Cada temporada adapta 6 tomos del manga, excepto por la tercera temporada que abarca hasta el volumen 19. Se tiene planificado que la cuarta temporada se estrene en julio del presente año, la cual estará dividida en 2 cours, la cual adaptará el volumen 20 del manga en adelante, un momento de la historia que es bastante controversial para el fandom. Una adaptación en live action del manga fue transmitido entre julio a septiembre de 2022 en el canal japonés ANN, All Nippon News Network. Finalmente, una novela visual fue lanzada para el PlayStation 4 y la Nintendo Switch el 28 de noviembre de 2024, llamado The Horizon and the Girl in a Swimsuit. Por tanto, se puede decir que aún queda un poco de las aventuras de Kazuya y Chizuru para rato. Esperando que este video fuese de su agrado y que, bueno, no los haga pensar mucho en San Valentín, me despido atentamente. Soy DarkSpider094 y nos vemos en otro video. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Na 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 na. Se nota que no se la saben. ¿Por qué